El próximo año, el Perú será invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Así que como una prueba de un fructífero intercambio, hemos recibido en Lima a importantes autores colombianos como Juan Manuel Roca, quien ha traído para presentar la selección de cuentos Las Plagas Secretas y Galería de Espejos, una mirada a la poesía colombiana del siglo XX, donde figura, por ejemplo, el nadaísmo. Bueno, el nadaísmo es un movimiento colombiano que es una réplica de varios movimientos que hubo en el continente, una vanguardia un tanto tardía, pero bueno, de todas maneras, el intento de fusionar una generación a través de manifiestos, de proclamas y de una estética particular. En ese mismo momento ocurre en el Ecuador el movimiento de los sánsicos y en Venezuela el techo de la ballena. Son movimientos un poco heredados de la poesía beatnik de los Estados Unidos y un poco del surrealismo, pero pues realmente el mayor interés que yo le encuentro al nadaísmo es que tuvo es decir, que fue un movimiento social en muchos aspectos, mucho más que lo que dejaron, digamos, dentro de la estética. Ahí hay dos poetas que son fundamentales, sobre todo uno de ellos, Jaime Jaramillo Escobar, que en esa época se firmaba con un seudónimo que parecía una matrícula de avioneta, X504, que es un poeta realmente notable. Y es un movimiento que intentó ser iconoclasta, desconocer toda la tradición de la poesía colombiana, de todas maneras un fenómeno social muy importante. Ustedes están conviviendo con la violencia desde hace mucho tiempo. ¿Eso de una u otra manera tiene alguna aparición en la poesía? Sin duda, yo hice una antología que se llama La Casa Sin Sosiego, que es la visión de los poetas colombianos en relación con la violencia. Y lo interesante es que no es una visión programática, no es un deber ser, no es que se hayan manifestado de una manera ideologizante, sino que es inevitable en un medio como el nuestro, con una encrucijada histórica tan larga, que los poetas que no se mueven en un medio privativamente abstracto dejen de sentir la presencia de la violencia. La literatura de la violencia ha saturado todas nuestras letras. En el año 24, José Eustacio Rivera escribe la gran novela La Vorágine, y en la primera página dice: jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Y es como si le jugáramos muchos temas al azar a la poesía colombiana: el amor, el erotismo, el sueño, la noche, pero terminara ganándolo por razones obvias, sociales, el tema de la violencia. Usted ha dejado la poesía para pasarse a la narración con este libro Las Plagas Secretas. ¿Qué cosa le da la narración que la poesía no le permitía? No, realmente no hago una disociación total. Yo pienso que se puede crear una teoría general de las artes a partir de lo poético para decir que donde no hay poesía no hay arte, sea la narrativa, el cinematógrafo, la plástica, la música. Lo que no contempla una poética difícilmente se puede llamar arte. Entonces no hago una disociación radical, solo que hay temas que me parece que están más dados para el contar que para el cantar. Para el contar porque hay ideas muy claras que son propias de la narrativa, y para el cantar porque hay ideas que son como el rapto poético, la inspiración, la intuición, que están más dadas para la poesía. Pero yo creo que desde que apareció el poema en prosa, que hay esa yunta, ese lenguaje anfibio entre el cantar y el contar, nos permite hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y por qué las plagas son secretas? Bueno, es una metáfora sobre cómo hay ciertas enfermedades sociales que uno no ve en la superficie, pero de las cuales está minada toda una sociedad. En este caso, esas plagas secretas son la violencia inconsciente, no la violencia que ve uno masiva y perceptiblemente, sino como una violencia soterrada que se ha enquistado en las costumbres del hombre colombiano. La narrativa colombiana ha tenido ha tenido que luchar con un paraguas muy fuerte que es, me imagino, como ustedes consideran en alguna época, Agabo, ¿no? Y salir de ese paraguas, salir de ese realismo mágico debe haber costado. Yo creo que sí, porque hubo un momento en que se sacralizó la idea de que Colombia o América Latina en general era un continente puramente mágico. Y eso visto desde las editoriales europeas
era un poco una forma, un rótulo comercial muy auspicioso para las ventas. Había algo de pérfido en eso, era como si los europeos dijeran: a nosotros déjennos el pensamiento, ustedes dedíquense al exotismo. Pero obviamente autores como Borges, que Roger Caillois cuando lo publica demuestra que se puede escribir de una manera racional, cartesiana, con fantasía y ficción, sin necesidad de hacer realismo mágico y ser un poeta o un narrador extraordinario. Sí hubo una lucha de parte de mi generación en los narradores. Algunos se plegaron mucho al realismo mágico, hicieron garciamarquismo, clonaron el lenguaje de García Márquez y creo que hicieron un tránsito muy rápido hacia el olvido, porque había un complejo, y es que en mi generación puedes tener una abuela modesta, sencilla, que hacía su comida casera, pero que no volaba ni la rodeaban mariposas amarillas, ¿no? Pues era casi que un pecado, ¿no? Yo me ponía a pensar, bueno, ¿yo de qué abuela voy a hablar si mi abuela no es autista, no come luciérnagas, no le pasa nada raro, sino que hace unas arepas, ¿no? Cocina normalmente, no le pasa nada exuberante. Y entonces hubo una repulsa hacia esa excesiva ficción enajenante de nuestra realidad. Una de las cosas que he visto que hay que se cultiva con cierta asiduidad es la novela histórica en Colombia. Sí, hay un segmento de la novelística. En general la novelística reciente de Colombia, para mi gusto personal, sin que eso tenga por qué ser un dogma de fe, peca por tres excesos. Uno, que es muy heredada de la sociología; otro, del historicismo, no de la historia; y otro, del periodismo. Entonces son lenguajes que se empobrecen mucho porque casi ninguno tiene una influencia literaria. Las más recientes generaciones, por ejemplo, parecen más formadas en el cine que en la literatura. Entonces a uno ve a veces que lo que ellos creen que los sacraliza es la pantalla y no la edición del libro. Entonces a veces hacen guiones inflados aspirando a llegar al cine. Y en eso hay una buena dosis de novela que llaman histórica, ¿no? Aunque toda novela es histórica. Pero eso también tiene que ver un poco con el realismo, ¿no? Con lo real, casi con el periodismo, con la crónica. Sí, un poco, y a veces también eso es empobrecedor, porque a veces se encuentra uno, por ejemplo, yo encuentro mucho más un rango estético más alto en nuestros cronistas que en nuestros narradores. ¿Y ahora cómo están las cosas? Pues hay muchas búsquedas, no es una generación que cante la misma tonada, no es una coral repitiendo una voz, hay muchas búsquedas independientes que hacen augurar que la literatura colombiana se enriquezca más. Gracias, muchas gracias. Con La invención del amor, José Ovejero ganó el premio Alfaguara 2013. Este es el típico libro de lo que dice Mario Vargas Llosa, la verdad de las mentiras. Una mentira que debe ser creíble para engancharse con ella. ¿Cómo nació? ¿Cómo nace esta historia? Pues con una mentira, con una llamada telefónica que se me ocurrió, sencillamente. No me ha pasado, no conozco a nadie al que lo haya ocurrido, pero con un personaje que se llama Samuel, al que llaman por teléfono de madrugada. Él ha bebido, ha estado de fiesta con amigos, está en una terraza, en un ático en Madrid, así un poco melancólico y un poco ebrio, y le llaman, y responde, le dicen: Samuel, y dice: sí, soy yo. Y dicen: lo siento, Clara ha muerto. Él no conocía a ninguna Clara. Pero sin embargo se va al velorio y a la cremación. No le dice al otro que no la conoce, por eso digo, con una mentira, hace como si fuese ese Samuel con el que lo confunden, y se mete en esa historia de Clara, que es una joven que tuvo una relación, tuvo un amante con un tal Samuel que no es él, pero él poco a poco se va convenciendo de que ha sido el amante de Clara, y bueno, se va inventando ese amor con Clara. ¿No será que además necesitaba paliar su soledad y sus frustraciones y por eso persigue la historia? Claro, si uno hace una cosa así, tiene sus motivos, también un personaje. Entonces, bueno, Samuel es alguien
Y si tú le preguntases no diría me siento solo, no es una soledad dramática, la suya es una soledad pues muy contemporánea, pues que tienes Facebook para entretenerte y la televisión e internet, y él no siente la soledad, pero yo creo que sí siente lo que le falta, que es un poco de emoción, un poco de vértigo. Entonces, porque además es hasta socio de una empresa, ¿no? Es socio de una empresa, socio minoritario de una empresa en España, de materiales de construcción en España, es decir, en plena crisis, con una empresa que se va a vender, pero que a él le da un poco igual todo, no le preocupa demasiado, piensa, bueno, los próximos años tengo dinero suficiente, luego ya veremos. No es alguien que se preocupe mucho por las cosas, pero a medida que se va metiendo en la historia, como que se va volviendo más consciente del mundo que le rodea, no solo del amor, sino también de las relaciones en su empresa, de lo que está sucediendo, de la gente que van a despedir. No se convierte en un revolucionario, ni mucho menos, pero eso, empieza a oír los ruidos de la calle. Es curioso que confunden a Samuel con el otro Samuel y no tienen absolutamente nada que se parezca, o sea, no tienen ninguna referencia, salvo la Soledad, supongo. No, bueno, la Soledad vive en el mismo edificio, de ahí viene la confusión. Alguien busca a Samuel, encuentra uno, y como tampoco es un nombre tan frecuente, piensa que es ese al que busca, pero tienen poco en común. Lo que pasa es que de todas maneras se puede mantener la mentira porque al haber sido el otro Samuel el amante secreto, los demás no lo conocen, los otros que tenían que ver con Clara nunca lo han visto. Ni siquiera Karina. Ni siquiera la hermana de Clara. Entonces por eso este Samuel puede irse presentando por ahí como el auténtico Samuel, digamos, como el amante de Clara. Al final termina casi con una historia feliz, pero el amor lo transforma a Samuel, o sea, toda la historia al final se convierte en un buen socio minoritario de la fábrica. Sí, bueno, yo no estoy seguro de que se convierta en un buen socio. Yo no le fiaría mi dinero a Samuel, ¿no? Por buenas intenciones que de pronto tenga, y tampoco estoy convencido, y en eso hay varias escuelas, de que el final sea feliz. No vamos a contarlo, pero hay quien dice, no, esto no acaba bien. Y hay quien dice, sí, mira, qué suerte. Entonces, como queda un poco abierto, no está muy claro qué va a pasar cuando Samuel empieza a contar la verdad, no sabemos si la va a contar, etcétera. Claro. Entonces sí, hay un cambio en Samuel, pero yo no tengo nada claro que sea tan feliz como va acabando. Si es que la reacción de Karina va a ser la que espera Samuel, ¿no? Claro, yo tengo mis dudas, ¿no? ¿Y eso no daría para otra historia? Claro, me lo han preguntado varios, y yo pienso que sí daría para otra historia, pero entonces la historia sería contada por Karina, no por Samuel. Ahí tendría que cambiar de narrador, de protagonista. Juan Gonzalo Rose, un poeta nuestro ya desaparecido, decía que la verdadera obra de arte es la mitad del que la crea y la mitad del que la lee, o que la interpreta, o el que la mira. En mis novelas no lo explico todo, no juzgo a mis personajes, no verás que, bueno, Samuel actúa sin escrúpulos muchas veces, pero yo ahí no juzgo, yo se lo muestro al lector y es el lector el que tiene que decidir, le cae simpático o no, siente empatía por él o no, a ratos sí probablemente y a ratos no, y luego por qué hacemos las cosas, que es algo que no sabemos en nuestra vida normal. ¿El azar? Le damos una explicación, no, el azar, ciertos condicionantes, ciertos deseos, pero no siempre podemos decir ha hecho esto por tal motivo, eso solo pasa en las malas películas. Gracias. Ha sido un gusto. Ahora vamos a una pausa y de regreso conversamos con Ani Bustamante.